Ajonjolí de todos los moles. Bueno, comenzó con un gran mensaje el presidente diciendo, estoy bien, me estoy hidratando, tuve este episodio precisamente por deshidratación, nada tuvo que ver con un infarto, y da esta explicación. Lo de Chicoche también vale la pena que más adelante lo veamos, porque es una respuesta y es una manera de decirnos, el López Obrador, como todos lo conocemos, está de regreso. Y recargado. Crítico, mordaz, irónico, diciendo, pues, nosotros con la mañanera tenemos una herramienta poderosa para seguir respondiendo y nos divertimos, somos capaces de sonreírle a la vida, ¿no? También. Sí, no, venía con toda la energía y con toda la contundencia que siempre la trae, pero que uno de pronto piensa que hay cosas en donde se acomodan en la corrección política, por ejemplo, como estamos viendo ahora en el Senado, que ahorita le vamos a contar lo que está pasando ahí. El presidente dice, ¿qué corrección política? Aquí hay que hablar con la verdad, con franqueza, y hay que darle una vuelca a la tuerca, porque pues nos estamos haciendo tontos. Vamos a ver nada más rápido cómo habla de su salud el presidente, en qué situación se encuentra en este momento y lo que viene. Terminé ya mi tratamiento, ayer me hicieron la prueba, salí bien, ya negativo. De todas maneras, pues los médicos recomiendan reposo, trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua. A mí se me bajó la presión porque traía una deshidratación, entre otras, pues la fatiga, la gripe, el COVID, y me faltaba agua. Entonces, eso es lo que recomiendan. Voy a descansar, lo hago, me da tiempo, pero tengo una misión que cumplir. Ya falta poco. Y bueno, pues esta escena en donde presenta la canción de Chicoche, la de Quién Pompó, que además ya lo ha hecho en varias ocasiones, nos refleja a este López Obrador recargado, que viene con todo, que no cambia, que es consistente, porque algunas veces unos dicen, ahora sí ya López Obrador se va a serenar, va a cambiar de parecer, le va a dar más concesiones a los de la oposición, no va a criticarlos, no va a debatir, no. Regresa el López Obrador en su estado puro a decir, yo gozo las diferencias, no voy a dejar de señalar. Y en esto de Chicoche, pues mete a varios. A Loret, que porque no ha aclarado los recursos con los cuales compró varios departamentos, pero también es una respuesta a toda la oposición diciendo, aquí estamos alegres, el cambio va, la transformación continúa, nada de un paso atrás, nada de que aquí nos sentimos mal y entonces entramos ya al declive de la administración y cambiamos de parecer. No, es decirles a todos ellos quién pompó, quiénes son, qué hay detrás de ustedes, ¿no? Exacto, de alguna manera con esta canción hoy el presidente sintetiza el grueso de sus mensajes del día de hoy. ¿Quién pompó a los que ahora están defendiendo a un INAI que siempre guardó silencio? ¿Quién pompó a los que ahora claman por el Seguro Popular que se usaba para robar medicamentos, para dejar cascarones? ¿Quién pompó a los que quieren que el CONACYT siga siendo esa entidad que le da dinero a las transnacionales? ¿Quién pompó a los medios? ¿Quién pompó a todos ellos? Lo sintetiza así el presidente. Vamos a ver de qué manera se divirtió. Hay otras partes en donde está sonriendo bastante, ¿no? Sí, se ataca de la risa. Pero bueno, ahí está al ritmo de Chicoche, ¿no? Es el regreso de López Obrador con todo. No se esperó a que fuera al final de la mañana. Dijo, de una vez ponme a Chicoche porque nos queremos animar, queremos responder. Y
¿Qué está pasando en el Senado sobre esto que ya mencionas del INAI? Están acampando los de la oposición, o sea, es como el mundo al revés, porque antes la izquierda, ¿no?, tomaba la tribuna, cuando la planadora del PRIAN, ahora sí que tomaba decisiones al vapor de la noche a la mañana, y ahora los opositores no están acostumbrados a hacer esto, ¿no? Los del PAN, los del PRI toman la tribuna y, bueno, hicieron una pijamada. Que hasta en eso los exhibe el presidente, ¿no? Que no están acostumbrados y ojalá duren. Pero más allá de esto, pues entender un poco lo que está pasando. Se está esperando que se discutan una serie de iniciativas que ya pasaron por la Cámara de Diputados y donde todo el tiempo está el chantaje de la oposición. El anuncio, de hecho, de que no van a pasar y luego el chantaje y usando el tema del INAI como moneda de cambio. Yo te doy que sí podamos discutir tus reformas, pero tú me das esto de los comisionados. Y lo han hecho como si hubiera una gran causa de defensa por la transparencia, que es parte de lo que hoy el presidente exhibe. ¿Cuál transparencia? Si el instituto se creó justamente en el tiempo de mayor corrupción en el país y nunca hubo una exhibición o hubo algo que ayudara a que esa corrupción no acabara en impunidad, como de hecho acabó, ¿no? Vamos a ver lo que fue parte de lo que ocurrió ayer en el Senado, donde se reventó la sesión, ya no se pudieron discutir las iniciativas a propósito de que, además, pues, ¿qué está pasando ahí? Se había prometido por parte del senador Monreal que se iba a votar un comisionado para que ya pudiera operar el INAI y Morena dijo, no, pues ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿cómo que el cochupo, cómo que en la oscurita nosotros podemos votar como nosotros consideremos? Entonces no votan como quiso el PAN, como quiso la oposición, como quiso Monreal, y entonces esto fue lo que hicieron. Vamos a ver. De puntos constitucionales y de estudios legislativos, en opinión de la Comisión para la Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que el acuerdo era INAI primero y luego los demás temas. Y el INAI no era poner un asunto a votación, era INAI primero. Y así lo declaramos varios de los coordinadores del grupo de contención. Y no somos chamacos, y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos. Porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla. Pues que se vayan a burlar de otros. Porque no lo vamos a permitir. Y yo sí acepto que mi liderazgo está socavado. Quizás sea la parte más difícil en los 5 años que tengo de líder. Y además lo admito y lo acepto. Prácticamente, como yo no puedo ofrecer futuro político, ni tampoco puedo ofrecer ninguna posición a mis compañeros, pues entiendo que ellos también están buscando su seguridad y su continuidad en el ejercicio de la función. Pero yo estoy consciente de eso y no tengo empacho en reconocer que tengo ese deterioro mayor. Pero Monreal quedó secuestrado por sus propias decisiones. El presidente López Obrador una y otra vez manifestó, refiriéndose a Monreal claramente, que no se podía navegar entre dos aguas. Y aquí lo que hizo Monreal es tratar de quedar bien con la oposición y en cierta medida con su grupo parlamentario y ver quién le ayudaba en sus aspiraciones personales, ¿no? Ya sea para una candidatura presidencial o una candidatura a la jefatura de gobierno. Pues ya es el apestado. No le creen los de la oposición, no le creen los de Morena. Lo peor es que no ponga a consideración del grupo parlamentario su coordinación. O sea, es el mismo fenómeno con Alito, ¿no? Alito pues no tiene liderazgo, destruye a su partido y se aferra. Monreal no tiene liderazgo, está dinamitando a la bancada, aunque la mayoría pues ya empieza a caminar, digamos, por vía propia. Pero con este liderazgo, o sea, es muy claro que Monreal tendría que haber puesto ya la coordinación a consideración del grupo parlamentario, ¿no? Sí, no, es impresionante. Hace este reconocimiento ayer, que pues es muy
lastimero, pero efectivamente uno no sabe qué va a pasar ahí. Lo que es claro es que se están caminando dos caminos, uno el del presidente Jucopo, que es Ricardo Monreal, y otro el de la bancada de Morena. Rayuela lo pone muy bien el día de hoy, lo perdió todo lo que ha tenido en el Senado y lo que ambicionaba, un lugar en la contienda por la presidencia de la República. De esta manera lo sintetiza la jornada el día de hoy, pero más allá, digamos, de este tema de Ricardo Monreal y el acuerdo que había hecho con la oposición, que finalmente no se llevó a término, lo que decíamos es, se hace esta defensa como si lo que se estuviera defendiendo es la transparencia y que se cuide que no haya impunidad en el país. Y el senador Cravioto, César Cravioto, y la bancada de Morena, pues salió a desmentir todo esto, porque eso es, si usted se fija en las portadas del día de hoy, ese es un poco lo que se está manejando, ¿no? O sea, como si Morena estuviera intransigente y fuera Morena además la que no permitiera que avanzaran las cosas en el legislativo, porque como reventaron la sesión, ayer ya no pudo ocurrir más, hoy ya están anunciando que a lo mejor van a sesionar en una sede alterna, porque pues está el plantón ahí. Pero veamos lo que dice Reforma. Meten al Senado en crisis legislativa, todo por la intransigencia de Morena, ¿no? O sea, también Morena veta aspirante a INAI y empantana reformas 4T, es la propia culpa de Morena, dice Milenio. Y por ahí también el Universal lo tenía, ¿no? Sí, Entonces, también el Universal señala, senadores de oposición tomaron la tribuna, Morena hace prevalecer el mundo ideal sin el INAI, ¿no? Diciendo, ese es el mundo ideal para la 4T. Ahora, el presidente López Obrador dice, pues persistan. Es que si nosotros somos estrictos en revisar lo que está pasando, la función pública es la que analiza la actuación de los funcionarios y los castiga a nivel federal. La Auditoría Superior de la Federación es la que audita las cuentas públicas. El INAI lo metieron ahí en medio de esto precisamente para tener una burocracia más amplia, tener más puestos, o sea, y estaba simulando el INAI. Por eso dice el presidente que la Auditoría Superior de la Federación absorba al INAI, y hay quienes dicen desde Morena que sea la función pública. Pero ya existen dos institutos que podrían, dos, digamos, anclas en estos aspectos que podrían absorber estas funciones y no pasaría nada. Pero sí están escandalizados algunos. Y fue grotesco lo que hicieron algunos senadores de oposición. Vimos a Xóchitl Gálvez junto con Gustavo Madero jugando a empiernarse. Y luego dijo Xóchitl Gálvez, espero que mi marido no esté viendo esto, porque Madero se le andaba acercando y empiernando. No. Escenas grotescas de la oposición, según ellos son los correctos, y ahora pues exhibidos ya muy desorientados, jugando al show mediático también. Es que es jugando al show mediático y un poco justamente lo que el presidente dice, y ayer también explicaba el senador Cravioto. El senador Cravioto lo que explicaba era respecto a esto que están diciendo, nos urge tener el INAI en operación. Dice, qué hipócritas son, o sea, porque hay un montón de nombramientos que ustedes han detenido, un montón de magistrados en los estados, etcétera, y esos los han detenido que también se necesitan para que camine el país. Entonces, esto que están diciendo en realidad no tiene ningún sentido, y eso se da porque lo que quieren siempre es poner personeros del partido o de la oposición, que es lo que ha venido sucediendo con el INAI. Y un poco eso es de lo que habla el presidente el día de hoy. O sea, todo esto finalmente es una simulación para que siga corriendo como hasta ahora un instituto que ha sido creado para eso, para simular. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo, de que había transparencia y que todo era limpio. Durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente. Nunca ese organismo de la transparencia se dio cuenta de que García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero. Nunca
se dieron cuenta de eso. Nunca se dieron cuenta de que en todas las privatizaciones se obtenían beneficios para una élite. Imagínense lo sencillo que es que esa función la absorba el Poder Legislativo, que es un poder independiente, en este caso la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y cuánto nos ahorramos por dejar de simular y de estar manteniendo 1,000 millones de pesos al año? Pero yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen. Se trata de defender los bienes del pueblo, que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren 1,000 millones de pesos. Porque además el INAI es un monstruo de 1000 cabezas, muchas direcciones. Sí. Uno dice dirección para esto y para aquello. Y claro, recursos públicos, ya lo dice el presidente, más de 1,000 millones de pesos que se pueden ahorrar y que hasta ahora pues no ha servido la institución. Incluso una de las críticas es que la institución no castiga, da recomendaciones. Decían, es que le hace falta dientes, le hace falta fuerza coercitiva, pero ¿de qué trataba esto? O sea, si andan muy preocupados o andaban cuando podían funcionar en la tesis del presidente López Obrador, pero de los grandes casos de corrupción, ahí sí, o protegían, o se hacían que la Virgen les hablaba, o no había información y no pasaba nada. Así es. ¿No? Entonces, pues, ¿qué es lo que se requiere? Estamos en un proceso de austeridad, de reorganización administrativa, y se ha buscado, o sea, no hay una sorpresa, no es que el presidente quiera atentar en contra de la transparencia. Dice, esa función, entréguesela a un instituto que ya está operando, como la auditoría o como la función pública. Sí. O sea, no desaparece la función. Porque la sí, transparencia burocracia. y la fiscalización de la administración de los dineros por parte del gobierno federal, que es a lo que se dedica la Auditoría Superior de la Federación, que es una de las fiscalizadoras, porque después está también la Secretaría, pero esa es parte del Ejecutivo. Aquí lo que está diciendo el presidente es, puede seguir habiendo, como hay, una entidad que es independiente, autónoma, que forma parte de otro poder, que es el Poder Legislativo, para que pueda seguir haciendo esta función. No duplicamos y sobre todo no simulamos, ¿no? Que es lo que ha venido pasando hasta ahora. Nos revela, por ejemplo, el organigrama del Instituto Nacional de Transparencia, en donde, bueno, ahí estamos viendo los salarios, ¿no? El comisionado... es que hizo una comparación interesante el presidente con lo que son los salarios diarios de un comisionado del INAI con respecto a un ministro de la Corte y un trabajador promedio inscrito en el IMSS. Fíjate nada más la diferencia. El comisionado gana diariamente 4,733 pesos, el ministro de la Corte 9,483 pesos diarios y un trabajador promedio 527. Que es parte de esta discusión, ¿no? Que tiene que ver con la transparencia. Y por eso, pues, celebró una de las cosas que hoy tiene en su primera plana la jornada, que es el anuncio de la ministra presidenta la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues de que ya va a bajarse el sueldo, de que se va a quitar prestaciones y de que no va a permitir esos abusos que existían en el INE. Así es. Y ahora que estábamos viendo estas cifras que marcan una distancia muy importante entre la base trabajadora y los de arriba, me acordé también lo que se acaba de revelar en torno al rector de la UNAM, Enrique Graue. Gana oficialmente 176,000 pesos mensuales, pero gasta en su Amex en promedio 1 millón de pesos. O sea, es la misma lógica en todas las instituciones, ¿no? Los viajes. El saqueo cada arriba. 5 días, una cosa y así. la pregunta es, ¿cuánto gana un maestro de asignatura de la UNAM? Bueno, anda en los salarios mínimos y hay
esta lógica neoliberal de que quienes están arriba pues tienen el derecho de servirse con la cuchara grande. Lo mismo decía el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en su momento, que ya dejó esa plaza, pero él decía, es que nosotros ganamos tanto porque es un trabajo de alta intensidad. No, de alta intensidad es ser albañil o ser obrero, ¿no? En general, no estar deliberando, no estar echándose unos vinos con cargo al erario público. Y también el presidente López Obrador, a propósito de lo que decías del INE, felicitó a la consejera presidenta, a la nueva Tadei, que ella sí se ajusta a la realidad y entiende por qué está ahí. Se ajusta el salario y se quita las prestaciones que tenían Lorenzo Córdoba y Murayama. Vamos a escuchar al presidente. Por eso, aquí aprovecho para celebrar que la nueva presidenta del INE ya se redujo el sueldo. Lo que no hizo el que se fue de locutor con Loret de Mola. Y a propósito de periodistas, ¿qué será? Hace algunas 2 semanas, ¿no? Estuvo Nayeli Roldán, de Animal Político, cuestionando a López Obrador sobre el propio ejercicio periodístico de Animal Político, diciendo si funciona, nosotros sacamos lo de la estafa maestra, defendiendo al INAI, y ahora el presidente pues le sacó algo interesante, un contrato que habría ejercido esta comunicadora. En 2 meses más de 300,000 pesos le pagaron. Pues no sé de qué trataba esta asesoría, de qué habrá sido. No lo sabemos exactamente, no lo pero es una cantidad tampoco. De hecho, en un principio inicia diciendo, no sé si esto es cierto, pero Jesús Ramírez Cuevas dice sí es cierto este recibo de contratación a Nayeli Roldán ahí en el Instituto Nacional de Transparencia. Al otro día vino aquí una compañera periodista, no sé si sea cierto, y empezó a defender lo mismo, pero resultó, no sé si sea cierto, que esa periodista que se fue a trabajar o que estaba trabajando, creo que una revista que se llama Animal Político, me sorprendió porque resulta, y busca ahí en la red, que viene aquí, ¿no? Y muy cuestionadora. Esta es la periodista que vino. ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Sí es verdad? ¿Sí? Esta es la transparencia. A esa periodista que vino aquí a cuestionarnos, le pagaron 324,000 pesos, creo que 2 meses, por un trabajo de 2 meses. Oye, llama la atención la cantidad que le pagan, pero fue por adjudicación directa. Sí, eso decía. Sí, ahí viene en el contrato, adjudicación directa. Bueno. Esa información oficial. Veremos qué responde ella, ¿no? Bueno, para cerrar todo este asunto del INAI, de lo que propone el presidente, y a propósito del plantón que todavía está en marcha ahí en el Senado, pues el presidente les manda este mensaje a los senadores que están ahí. Qué bien que están ahí los senadores. Y ojalá y se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de Frena que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron, porque pues no están acostumbrados, puro fifí. Ellos no saben de luchar en favor del pueblo. Pueden estar 1 día, 2 días, como si fuese una pijamada, ¿no? Hay que decirles, senadores, aguanten, senadoras, aguanten, legisladores, aguanta, legislador, aguanta, el pueblo se levanta. Pues sí, las pijamas de la oposición son muy fresas, ¿no? Porque duran menos de 24 horas. ¿Cuánto duró el plantón de López Obrador en Reforma?
cuántas veces ha ido al Zócalo, cuántas veces estuvo manifestándose en diversas plazas de la República Mexicana. Esto es un tema de persistencia, es un maratón, no es, lo gano con unos videitos ahí, cotorros que suban el TikTok, ¿no? Sí, y mira, la verdad es que hay otra cosa aquí de por medio, ¿no? O sea, ahorita están los senadores de oposición como abrazándose con la bandera de la defensa de la transparencia, como antes lo hicieron con la democracia, para no sesionar. Está terminando el periodo de sesiones. Hay varias iniciativas que están en juego, que son importantes. Una de ellas es la minera, en donde ha habido presiones persistentes por parte de las mineras. Ha habido cabildeo. Se ha hecho un llamado a que ya se apruebe esa ley antes de que se le sigan haciendo modificaciones. Y como esa están otras, también la del CONACYT. Y ahorita lo que están haciendo es decir, no queremos sesionar. Por eso es que Morena ahora ha dicho, pues vamos a agarrar una sede alterna, porque lo que está pasando aquí es que como no tienen mayoría, entonces quieren sabotear, ¿no? Así es. Oye, y por cierto, el Senado solía ser la parte del Congreso en donde había más seriedad, ¿no? En donde había, pues, una deliberación. Ahora lo convirtieron en un tianguis. Lili Telles, Xochitl Gálvez, Gustavo Madero, Germán Martínez, lo convirtieron en un tianguis. Solía ser muy respetable la figura de un senador o senadora, ¿no? Decía, no, es que no es lo mismo, los diputados son 500, ahí pues pierdes el control, los senadores conocen de más temas, es más difícil llegar ahí. No, ahora lo convirtieron en un tianguis y el presidente López Obrador también no solo abordó este asunto, sino lo que hacían los neoliberales. Recordó lo de Julio Frenk, dice, eso lo tengo que corroborar, pero entiendo que la esposa del exsecretario de Salud de Vicente Fox, pues andaba negociando, vendiendo productos milagro que después la COFEPRIS tuvo que cancelar porque no servían y hacían daño, ¿no? Y eso lo plantea frente a quienes han machacado estos días con el tema de el Seguro Popular era una maravilla y la desaparición del INSABI es un caos, el IMSS Bienestar no sirve, no es cierto que haya un mejor servicio. El presidente ha tenido que hacer frente a estas narrativas y también les recuerda de dónde venimos y no les deja pasar esto, porque le apuestan al olvido, ¿no? Desde el sector conservador. Simplemente sueltan estas expresiones como el Seguro Popular es mejor. ¿En función de qué? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los argumentos? Si era mejor el Seguro Popular para transar, para que persistiera la corrupción, pues era para un grupo, no para toda la población, ¿no? Sí, que es toda la narrativa que acompaña justamente una campaña para justificar lo que no quieren aprobar ahora en el Senado. Vamos a ver con respecto nada más a un tema, porque abordó todos el presidente, pero con respecto al INSABI nada más. Y es qué barbaridad. ¿Cómo van a desaparecer el INSABI? Ya desaparecieron el Seguro Popular. Como si el Seguro Popular hubiese sido la panacea, cuando el Seguro Popular servía básicamente para permitir de que se robaran el dinero dedicado a la salud. Pero ahora a defender el Seguro Popular. Tengo una información que ojalá se pueda demostrar, de que la esposa del que era secretario de Salud de Fren, en ese tiempo que se creó el Seguro Popular, vendían medicamentos y vendió un medicamento que luego COFEPRIS tuvo que prohibir, un diurético dañino. Eso era el Seguro Popular. 10 empresas le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicinas caducas, adulteradas, con sobreprecios. Imagínense lo que hicieron con el ISSSTE. ¿A qué se dedicaba la Secretaría de Salud? A transferir los dineros a los estados. Ahora, la mayoría de los gobernadores han aceptado que se federalice los servicios de salud.
que se federalicen los servicios de salud y que exista atención médica, medicamentos gratuitos. Bueno, y ahí vemos a uno de los gobernadores que siempre han dicho, no, yo no me quiero ni alinear ni afiliar al INSABI, ni tampoco al IMSS Bienestar. Y ahora que sucedió toda esta discusión alrededor del INSABI, de la desaparición del INSABI, dice, hace 3 años tomé la decisión de la que hoy me siento profundamente orgulloso, que Jalisco no entregaría su sistema de salud al INSABI y trazaríamos una ruta propia. Como recordarán, se nos dejaron venir con todo, pero el tiempo nos dio la razón. Pues no sé qué razón, porque a Enrique Alfaro le han sacado un montón de corruptelas de desvío de recursos justamente del INSABI, que eso es lo que pasa. Los estados que no se han venido afiliando al IMSS Bienestar, que de lo que se trata es de que se centralice la administración de esos recursos y se dé a infraestructura y todo lo que hemos venido viendo, pues no quede en manos de los estados, que la historia es que se lo han robado. Hay que preguntarle, por ejemplo, a la gente de Jalisco cómo está el sistema de salud, si hay medicamentos, si hay doctores. Y lo mismo, en el mismo sentido se sumó el exgobernador García Cabeza de Vaca, este exgobernador panista de Tamaulipas, diciendo qué bueno que no me afilié al INSABI, el tiempo me dio la razón. Son de la misma banda, ¿no? De malhechores. Porque recuerdan lo de la Alianza Federalista, que se fue dinamitando a lo largo del tiempo, pero ahí andaban Alfaro, Cabeza de Vaca, en su momento Corral, el exgobernador de Colima, por ahí también estaba Peralta, el Bronco, y todos acabaron mal, hasta investigados. En el caso del Bronco acabó hasta en prisión. Y bueno, pues Alfaro, que había estado bastante calladito, bastante tranquilito respecto a Samuel García, que coqueteaba, ¿no? Y sí. luego dijo, no, siempre no. Samuel dijo, regresó. vamos a hacer una alianza recargada, ¿no? Y ya, no, que siempre no. Pero tienes toda la razón, en el fondo es el control de los gobernadores sobre el sistema de salud para seguir haciendo negocios en la compra de medicamentos y sin duda también en el servicio. Lo más importante es qué dice la gente, y lo que hemos visto del IMSS Bienestar es que funciona, que hay medicamentos suficientes en las entidades donde ya opera y que hay doctores. Y para eso es un sistema de salud, no para enriquecer a unos cuantos. Hay que preguntar cómo le ha ido a estas empresas que operaron durante el régimen neoliberal en los gobiernos de Jalisco y Tamaulipas. Operan bajo la misma lógica de va la mochada, no importa, te vendo otra cosa, un sustituto, pero a la gente no le llega lo que debería de llegarle. También se habló de la reparación del daño en el caso de Emilio Lozoya, que ya se los había tirado el acuerdo del presidente la primera vez. ¿Recuerdas? Hace varios meses que le dijeron, oiga, Lozoya está poniendo sobre la mesa $5 millones en ese entonces, hace como 6 meses. Y dijo el presidente, ¿qué? ¿5 millones? No, hombre. Si Ancira ya se comprometió a pagar $200 millones, ahí va pagando en abonos de a 50, pero es un poquito más serio. 5 millones, el daño que le hizo Lozoya al país, pues es mucho más. Ahora Lozoya está poniendo lo doble, 10 millones de dólares. Y el presidente sigue diciendo, sigue siendo es poco, medio poco, no se compara con el quebranto al que llevaron al país, tanto por la compra de la chatarra de agronitrogenados, como por todo el entramado de Odebrecht. Imagínense, en ese entramado no solamente es el dinero que se dio en sobornos de la mano de la empresa, sino también pues todo lo que pasó después de haber aprobado a partir de los sobornos esta reforma constitucional, la reforma energética y bueno, todo el Pacto por México. Entonces el presidente se me hace muy poquito, pero ellos deciden. Entonces vamos a escuchar. Que devuelva, que ese para mí es el más importante. Y 2, es que dé más información sobre los actos de corrupción. O sea, en este caso, ¿quién le ordenó lo de nitrogenado? O sea, ¿quiénes fueron los que participaron junto con él? Si intervino Salinas, si intervino Peña, si fue un negocio en las alturas. Pero él sabe lo de Odebrecht, que es otro asunto. También, ¿quién le ordenó? Pero hay otra cosa que también es muy importante, de algunos de los que están ahorita haciendo el plantón. ¿Quién le ordenó darle dinero a senadores
y diputados del PAN para que aprobaran la reforma energética. Él puede hablar de eso. ¿A quiénes les dio? ¿Cuánto? Eso es importantísimo también. A los periodistas que les dio, porque ni modo que no entregó dinero a periodistas, regalos. Insistirle, presidente, en la cifra de más de 10 millones de dólares. ¿Considera usted que es suficiente esta acción reparatoria? Pues eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco. O sea, pero yo no... Es que 10 millones son 200 millones de pesos. ¿Cuánto entregó a los legisladores? Fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero? Que hagan bien las cuentas.